Honremos la preciosa palabra de Dios poniéndonos de pie. El Señor Jesús dijo: el que me ama, mi palabra, y mi Padre le amará con todo su corazón. Dígale: Señor Jesús, te amo. ¿Sí, sí lo amamos? Entonces, por lo tanto, voy a honrar tu palabra poniéndole atención, poniéndole en mi corazón y poniéndola por obra. Hoy mi vida va a ser diferente por tu preciosa palabra. Amén. Un aplauso a la palabra. Sí. Amén. Pueden tomar su lugar y quiero hablarles de una de las palabras más importantes de toda la Biblia. Una de las palabras más importantes de toda la Biblia tiene que ver con la característica de Dios, de cómo es Él. Y una de las características de Dios, de cómo es Él, es misericordioso. Hoy quiero hablarte de la misericordia. La Biblia dice, Lamentaciones capítulo 3, versículo 23, que nuevas son las misericordias de Dios cada día y grande es su fidelidad. Entonces, el día de hoy hay una nueva misericordia, pero no todos la toman. Yo quisiera que nadie de aquí se saliera sin estrenar misericordia. Ahora, qué interesante esto. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios va a desatarnos en muchas áreas. Sí, necesitamos prestarle mucha atención a esto, porque la misericordia la podemos tener enfrente y no tomarla. Y hoy les voy a decir cómo alcanzar misericordia. Pero para alcanzar misericordia hay que entender qué es la misericordia. Déjeme le digo lo que es la misericordia. Misericordia en la palabra es la actitud que Dios tiene para su pueblo. Pero la gracia está vinculada, la misericordia está vinculada con su gracia. Y hoy vamos a ver que la misericordia y la gracia son dos actitudes del Señor que quiere poner en nuestro corazón para cambiar muchas cosas. Okay. Es tan importante para Dios que tú aprendas esto hoy. Por eso te voy a pedir, no te distraigas por nada. Porque la misericordia, si es nueva hoy, tú tienes que salir de aquí como que, qué delicia, y la misericordia de Dios te va a cambiar el panorama. Y no solamente la misericordia, porque está ligada con la gracia. Amén. Ahora, la misericordia en la palabra, en la traducción hebrea, está muy ligada con amor, compromiso, deber y protección. Dios te quiere proteger. Hoy es un día donde tú vas a salir como blindado, lleno de amor, con más fuerza. Vas a salir como disfrutando la presencia de Dios. La tienes que tomar. Pero voy a decirles, tengo que decirles que la misericordia, pero está en ti el que la alcances o no. Y es bien fácil alcanzarla. Por eso el día de hoy no quiero que nadie se salga de este lugar. Y si estás escuchándome en casa, no quiero que te pierdas esto. Iba a decir, no le cambien de canal, pero no estamos en televisión, estamos por... No le cambies de Facebook a YouTube y de YouTube no. Entonces, tiene mucho que ver con las verdades que hoy Dios quiere enseñarnos. Voy a leer el Salmo 103, versículos 17 y 18. Mucha atención con esto. ¿Por qué? Porque a veces estamos todos distraídos y estamos sufriendo de oquis. Sufres por ignorancia. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios va a cambiarnos muchas cosas porque es nueva cada día y hoy tenemos que estrenar la misericordia de Dios. Es nueva y grande es su fidelidad. Dios sí es fiel. Y aquí dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen,
Ok, cuando nosotros lo estamos buscando, cuando nosotros tenemos temor, no miedo, temor de Dios, reverencia a Dios, dice que la misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Por qué me menciona de la eternidad hasta la eternidad? Porque hay una eternidad pasada, una eternidad futura, pero es que así lo entendemos porque estamos en el tiempo. Entonces quiere decir que Dios está en la eternidad, pero hay una misericordia desde la eternidad, hizo un lapso de tiempo para nosotros, para tratar con nosotros, para llegar a la eternidad. Diferente, porque todos van a llegar a la eternidad, pero no todos igual. ¿Y para quién es esa misericordia? Para los que le temen. Y sigo leyendo. Y su justicia sobre sus hijos, de sus hijos. Entonces, Dios está hablando a los hijos de los hijos. Te está hablando a ti, para tus hijos y para tus nietos. La misericordia es para toda la familia. Y dice, sobre los que guardan su pacto, los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Ahora, si es de la eternidad hasta la eternidad, ¿por qué es la misericordia? Acuérdense, la misericordia está vinculada con amor, con compromiso, está vinculada con el perdón. ¿Y por qué Dios tiene antes de crearnos y crear al mundo y ponernos aquí en este espacio? ¿Por qué Dios habla de la misericordia desde el pasado? Porque en el pasado, en la eternidad, hubo alguien que pecó, se llama transgresión, y fue Luzbel junto con todos los ángeles. Entonces, dice que Dios creó la tierra, creó el tiempo, el espacio y nos creó a nosotros, pero Luzbel ya no era Luzbel, ahora era Satanás y lo puso en la tierra y nosotros también aquí. Entonces contaminó a Adán y a Eva con transgresión, con pecado, y la naturaleza de Dios en nosotros fue contaminada. Entonces Dios tiene un tiempo de trabajo con nosotros y viene el Señor Jesús, nos quiere enseñar que tomemos de Él su perdón a través de la fe y poder ser transformados para regresar a la eternidad. Venimos de la eternidad, ¿hay misericordia? Sí. ¿Y a dónde Dios quiere llevarnos? A un rescate, a una restauración, a una recuperación. Hoy es un día de recuperar la misericordia de Dios. Pero cuando no entiendo que la misericordia es nueva cada día, no la voy a alcanzar, no la voy a buscar, no la voy a entender y sigo sufriendo. Y sigo en problemas. Entonces, aquí vamos a ver algo muy interesante, porque ¿para qué necesitamos la misericordia de Dios? Y quiero leerles Santiago capítulo 3, versículo 2. Santiago capítulo 3, versículo 2 dice, porque todos ofendemos, muchas veces. A ver, ¿quiénes son todos? Todos. Muchas, porque todos ofendemos. ¿Cuántas veces? Ay, si yo no les ofendo. Muchos ofendemos. ¿Cuántas veces? Muchas veces, todos. Y a veces ofendemos a la gente y a veces ofendemos a Dios. Cuando yo soy orgulloso, yo digo, no, yo no ofendo a nadie, no, yo soy muy santo. El orgullo me ciega. Y yo no hago mal a nadie. Y creo en Dios, por lo tanto yo soy salvo. No voy a agarrar la misericordia de Dios. O sea, aquí me dice que todos ofendemos. El asunto es que cuando yo ofendo a Dios, lo que hace una ofensa para con Dios es que me separa de Dios. Y a veces, aunque venga a la iglesia, estamos separados de Dios. ¿Por qué? Porque a veces ofendemos, muchas veces, todos ofendemos muchas veces. Lastimamos a la gente, lastimamos a Dios. Y entonces dice, y si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto,
capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y yo veo en la Biblia a nadie perfecto. Veo los héroes de la fe. Se equivocaron, ofendieron, se metieron en líos. Encontraron a Dios, tomaron misericordia, se volvieron a levantar, siguieron adelante y quedaron como héroes. Pero al único perfecto que yo veo en la Biblia es al Señor Jesús. Es el único. No hay ninguno. Ni semiperfectos. Porque todos ofendemos. ¿Cuántas veces? Entonces, si yo digo no estoy ofendiendo a Dios, yo no ofendo a Dios, entonces, ¿por qué no veo la mano de Dios en mi vida? Porque a veces estamos ofendiendo y no nos damos cuenta. Si yo ofendo a Dios, entonces lo que pasa con una ofensa es que me separa de Dios, me hago muy lejos y a veces no siento a Dios, no percibo a Dios, no veo la mano de Dios, oro, no pasa nada, le echo muchas ganas y no funciona. ¿Por qué? Porque una ofensa me separa. Las ofensas nos separan entre nosotros y con Dios. Las ofensas. ¿Y quién ofende? Todos. ¿Y cuántas veces ofendes? El asunto es que Dios dice que ha preparado una llave que se llama misericordia para quitar esa ofensa y volvernos a estar con Dios, juntitos. Yo quisiera que la presencia de Dios la percibas y te la lleves a tu casa, como lo hizo David. Amén. Entonces, nuestros errores, nuestras ofensas afectan familia, salud, tu manera de pensar, afectan tu economía, afectan las relaciones de amistad, afectan iglesias. O sea, los errores o las ofensas van a afectar mucho más de lo que tú te imaginas, pero sobre todo lo que afecta es nuestra relación con Dios. Entonces, tenemos que aprender sobre la misericordia de Dios. En Lucas capítulo 10, versículo 30 al 34 aparece, no lo vamos a leer, pero es una parábola del Señor Jesucristo, porque vienen y le dicen, ¿qué tengo que hacer? Y lo están tratando de agarrar en algo los estudiosos de la ley. Y entonces dice, ¿cuáles mandamientos tengo que cumplir? Y le dice, son dos. Amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, ahí está uno de los aviones, dice, ¿y quién es el prójimo? Y entonces el Señor Jesús empieza a hablar de una parábola, la parábola del buen samaritano. Y dice que había un lugar llamado Jerusalén. En Jerusalén quiere decir una ciudad de paz. El lugar de paz donde Dios te quiere. Ahora no es una Jerusalén física, es una Jerusalén espiritual que es la iglesia. ¿Qué hacían en Jerusalén? En medio estaba el templo. En el templo se iba a adorar a Dios, a buscar a Dios, a conocer más de Dios. Entonces, la gente que vive en Jerusalén es una gente de paz, que adora a Dios, que depende de Dios y que no necesita nada porque es allí donde tenemos que estar. Pero tú no puedes estar en un lugar de paz si ofendemos a Dios, si ofendemos a los demás, porque no somos perfectos. Nadie es perfecto. Vivimos en una naturaleza caída que si no estoy con Dios, yo reacciono mal. Y si digo que no, me engaño a mí mismo. Entonces, aquí aparece algo, dice que había una persona que vivía ahí, que estaba en Jerusalén, pero dice descendió a Jericó. Dice que cuando iba descendiendo a Jericó, que es una ciudad importante que vamos a ver, dice que le salieron unos ladrones y lo agarraron y lo lastimaron.
Lo agarraron y le dieron una paliza. Y lo dejaron medio muerto, herido, le hicieron picadillo, lo ofendieron. Entonces dice que pasó un sacerdote, lo vio y pasó de largo. No fue misericordioso. Pasó un levita y lo vio y pasó de largo, pero pasó un samaritano. Un samaritano, alguien que no querían mucho los judíos. Dice que fue movido a misericordia, dice que lo tomó, lo vendó con vino y aceite, lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón. Y le dijo que le daba el precio de 2 días para que lo atendiese y él regresaría. Estaba diciendo el Señor Jesucristo, un denario equivale a un día de salario. Le dio 2 denarios. Un día para nosotros son 1000, un día de Dios son 1000 para nosotros. Entonces Dios pagó por nosotros. Pero ese no es el asunto. El asunto es que él iba a Jericó. Era una ciudad no correcta. ¿Quién le dijo a este hombre que fuera a Jericó cuando Dios había dicho que no fueran? Iba en una dirección incorrecta. Él debería haber permanecido en donde estaba la presencia de Dios, en el lugar donde Dios le indicó, en el lugar en donde estaba adorando y conociendo más a Dios, pero él se salió. Entonces, el Señor le dice a aquel hombre, ¿quién fue el que tuvo misericordia? ¿Quién fue el prójimo? Y entonces le dice, pues el que tuvo misericordia. Entonces nosotros vemos que el que tuvo misericordia es el buen samaritano. Y sí, ahí aparece como bueno. Pero ¿qué creen? Vamos a ver algo más de dónde viene la misericordia. ¿Quién permitió que le salieran los ladrones y lo dejaran medio muerto, herido, hecho pedazos? ¿El diablo? ¿O lo permitió Dios? Para eso entonces tenemos que conocer lo que dice la Escritura en Jueces, en Josué capítulo 6, y vamos a leerlo, Josué capítulo 6, versículo 24. Y ponga mucha atención en esto porque nos va a cambiar muchas cosas en nuestro estado de ánimo a partir de hoy. Josué capítulo 6, versículo el 24. Y no es el 24, es el 27. Pues fíjese que no. Dice aquí que Josué juntó al pueblo y les dijo que Jericó era maldecida y que el que quisiera volverse a levantar o a construir lo iba a hacer con los cimientos de sus hijos, de su hijo primogénito, y continuaría ofreciendo a su último hijo. Dice, el que vuelva a levantarse sobre Jericó, se va a meter en problemas. Lo está diciendo Josué. Le dice, y está prohibido que se vuelva a levantar esta ciudad, porque el que lo haga, lo va a hacer en contra de su propia familia. Entonces, vamos a leer algo que aparece en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34. Recuerde que estamos viendo lo que es la misericordia de Dios. Y dice aquí, Primera de Reyes 16, 34.
En su tiempo, Giel, un hombre, Giel, de Betel, ¿de dónde era? De la casa de Dios. Betel es casa de Dios. Reedificó a Jericó. O sea, le importó un poco lo que estaba escrito. Y luego dice, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra de Jehová había dicho por Josué, hijo de Nun. Muchas veces, por favor ponga atención, queremos que Dios nos hable audible en lo personal. Y aquí no, aquí está diciendo que Dios habló a través de Josué. Y muchas veces Dios te está hablando a través del pastor de la iglesia. Y hoy te está diciendo el pastor de la iglesia, no es el pastor. A través de la boca del pastor de la iglesia te está hablando Dios. Quiero que aprendan sobre la misericordia. Pero muchas veces ofendemos de muchas maneras, todos. Entonces, hoy entendemos algo, que ese hombre iba a destruir su familia. ¿Por qué? Porque no estaba entendiendo a Dios, no había escuchado, no había entendido lo que estaba escrito, no hizo caso a lo que Dios estaba hablando. Porque cometió errores, estaba en error, estaba pecando. Ese hombre que se salió de la presencia de Dios, de estar adorando, dejó de orar, buscar a Dios, se movió del lugar de paz e iba a Jericó. ¿Y qué pasa cuando llegara a Jericó? A costa de sus hijos, de su familia. Le iba a costar mucho. Entonces, ¿quién permitió que le salieran los ladrones? Dios. ¿Y cómo quedó? Lastimado, herido, medio muerto, y a veces estamos así. ¿Y qué se necesita? Se necesita entender que Dios no quiere llevarte a un lugar donde se va a perder muchas cosas de tu familia, tu futuro. Y lo que hoy Dios quiere es asegurar tu futuro y tu familia. Hoy es un día de recuperación, sobre todo de tu fe y de la misericordia de Dios, que es nueva el día de hoy, y de la gracia de Dios, que te da la habilidad, la capacidad de poder seguir adelante. Entonces, Dios permitió que te salga gente que te ofenda. ¿Por qué? Porque si no te vas a ir y a costa de tu familia. Y cuando te ofenden, porque dice el Señor Jesucristo, es necesario que te ofendan. Jesús diciéndome que es necesario, sí, para ver si me crees, si reaccionas como yo quiero, como yo te he dicho, como yo te he hablado. ¿Y qué pasa cuando te ofenden? Perdona, ponte en paz, para que no te saquen de la paz de Dios. Ahora, qué interesante esto, mis hermanos. Salmo 63, versículo 3. Fíjense bien, porque estamos entendiendo qué es la misericordia, pero también vamos a entender cómo llegar a alcanzarla. Salmo 63, 3 dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Dice, mejor es tu misericordia que la vida. ¿Por qué es mejor la misericordia de Dios? ¿Por qué es mejor la misericordia de Dios? Porque si Él te ha dado una vida, estás vivito y coleando. Si estás viéndome o estás aquí, tienes vida. Pero puedes seguir viviendo ahí, todo ofendido, hecho pedazos, apartado de Dios, porque no solamente ofendes a Dios, ofendes a la gente que está a tu alrededor. Separados de Dios, ¿qué necesitamos para volver a estar junto con Dios, en paz con Dios y en paz con los demás? Necesitamos misericordia. La misericordia te acerca a Dios. Y no solamente la misericordia, necesitas gracia. Entonces es mejor la misericordia que la vida. ¿Y por qué a veces no estamos entendiendo la misericordia? Porque amamos más la vida.
Ay, ¿qué me dijeron? ¿Qué me quitaron? ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué no me hablan? ¿Por qué? Híjole. Y entonces se nos apaga la vida, se nos acaba la vida sin tomar y entender la misericordia de Dios. Nos sentimos no amados, nos sentimos rechazados, nos sentimos fuera de lugar, porque no entendemos la misericordia de Dios. Y hoy lo que Dios quiere hacer no solamente es ponerte vino y aceite, cubrir tus heridas, quiere que no sigas a Jericó. Este hombre que salió de Jerusalén no llegó a Jericó. Llegó a un lugar llamado el Mesón. El Mesón es la iglesia, donde se cuida y se atiende hasta que Jesús venga de vuelta. Entonces aquel samaritano representa a Jesús y Él viene de nuevo por ti. Amén. Ahora, esto es interesante, lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que si nosotros no confesamos nuestros pecados, no vamos a prosperar. Pero el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. Si tú no estás viniendo al Señor y le dices, Señor, no, pues yo no ofendo, yo estoy bien, yo no necesito nada, no, los demás están mal, yo estoy bien, dice que entonces no alcanzo la misericordia. Pero cuando nosotros nos quebrantamos, buscamos a Dios, buscamos la paz con los que tenemos que buscar la paz, vamos a encontrar misericordia, alcanzar la misericordia. La palabra alcanzar es un esfuerzo tuyo, no es de Dios, es tuyo. Tienes que alcanzar la misericordia. Y quiero decirles algo interesante. ¿Cómo alcanzar la misericordia? Confesando tus pecados. A veces se los tienes que decir al Señor y a veces se los tienes que decir a quien tengas que decírselo. No se lo digas a cualquiera que no esté maduro. No le platiques de tus debilidades a cualquier persona. No te expongas. Ve con el líder o con pastores. Pero quiero que me acompañen a leer Hebreos capítulo 4, versículo 16. Y le voy a pedir al equipo de la alabanza. Quiero que leamos Hebreos 4, 16. Dice, acerquémonos pues. ¿Qué tienes que hacer? Acercarte. Dice, acerquémonos pues confiadamente. ¿Cómo te tienes que acercar? ¿Qué es eso de confiado? Confiado es con fe. Te tienes que acercar el día de hoy con fe. La verdad es que no sé qué has pasado. Han sido días a lo mejor muy agitados, muy duros, muy difíciles. A lo mejor estás triste, a lo mejor no te han funcionado muchas cosas. Pero dice aquí, acércate con confianza. ¿A dónde? Al trono. ¿Qué trono? Al trono de la gracia. ¿Y qué es el trono? El lugar donde está Dios reinando, donde hay un gobierno, donde hay un rey, el todopoderoso, el que sí puede, pero Él quiere que te acerques. No está diciendo, yo me voy a acercar a ti. No. Te está diciendo, acércate tú. ¿Por qué te tienes que acercar tú? Porque dice, para alcanzar misericordia. Entonces, para alcanzar misericordia tiene que ser un efecto tuyo, no de Dios. Un esfuerzo tuyo. ¿Y cuál es el esfuerzo? Le creo. Te creo, Señor. Lo tomo. ¿Y qué tienes que hacer? Acercarte con confianza. ¿A dónde? Al trono. ¿En dónde está el trono? ¿Dónde se sienta Dios? ¿En qué trono? ¿En dónde quieres que se siente? ¿Dónde está Dios? Si estás sentado en tu corazón, le vas a dar el control de tu vida. Se llama misericordia, lo que hace que Él se siente en ti. Y entonces Él es el que gobierna. Él es el que protege. Él es el que te bendice. Él es el que te lleva de la eternidad, donde
se contaminó todo hasta la eternidad. Pero Dios hizo una pausa llamada tiempo, en donde estás tú y yo en este momento, en este tiempo, donde Él quiere restaurar muchas cosas, y es un día de recuperación donde Él nos está restaurando para volver a caminar con Dios, junto con Dios. La misericordia te acerca a Dios, te hace sensible, te hace disfrutar, te puede volver a quitar toda esa carga que traías, toda esa tristeza, toda esa preocupación. Hay gente que está bien preocupada porque se metieron en problemas financieros, tienen muchas deudas, no te dejan dormir. Pero hoy la misericordia de Dios te hará ver diferente, pensar diferente, enfocarte diferente, volver a traer ese amor, ese perdón, esa confianza, ese compromiso. Sigues adelante y se te van a abrir puertas. La misericordia es el perdón que necesitamos. Y dice, muchos ofendemos, todos ofendemos muchas veces, pero la misericordia de Dios son nuevas cada día. ¿Qué tengo que hacer con la misericordia de este día? Con el día de mañana la tengo que alcanzar. ¿Cómo la voy a alcanzar? Acercándome al trono de la misericordia, al trono de la gracia. ¿Qué voy a encontrar en el trono de la gracia? Misericordia. Y vamos a hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy necesitas acercarte al trono. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a alcanzar en el trono? Misericordia. Y vamos a hallar la gracia. La gracia es la capacidad de Dios, poder de Dios, belleza de Dios, favor de Dios en ti. Yo no tenía gracia delante de la gente. No podía hablar, tartamudeaba, era bien tímido. Pero cuando vino la gracia de Dios, me cambió y yo me puedo acercar con mucho tipo de gente y compartir. Pero la gracia nos va cambiando constantemente. Y lo que Dios hoy quiere es que estrenen misericordia. Vuelvo a preguntar, ¿qué es la misericordia? El perdón de Dios. ¿Por qué necesitamos perdón? Porque todos ofendemos a Dios y a la gente. ¿Cuánta gente se siente ofendida conmigo? Pues mucha. ¿Por qué? Porque no soy perfecto. O porque no a todos le caigo bien. ¿Pero qué tengo que hacer? Yo tengo que ir al trono de la gracia. Señor, pues, ¿por qué? Ya hay gente que se siente herida, como este hombre que salió de Jerusalén a Jericó, y Dios dijo, no, mi hijo se va a dar en la torre, allá va a echar a perder toda su familia y van a matar a sus hijos. Mejor ahorita le salgo al encuentro y que lo golpeen y que lo dejen todo atolondrado, y luego le voy a mandar a alguien que tenga misericordia y lo restaure. Y hoy es un día donde viene el buen samaritano, que es el Señor Jesús, para poner vino y aceite. El vino es la alegría, el aceite es el honor que Dios quiere poner. Te quiere levantar en honor y en alegría. Eso hace la misericordia de Dios. Eso hace la misericordia de Dios. Eso hace la misericordia de Dios. Tienes que salir de aquí como diciendo, ¡ay, qué regalo me dio porque estoy estrenando misericordia! Te tienes que salir así como que lo necesitaba, Señor. ¿Por qué? Todos los días tenemos dificultades. Todos los días hay afanes. Pero todos los días está la misericordia de Dios. Tienes que salir de aquí sabiendo que Dios te quiere amar, perdonar, bendecir, que te quiere abrir camino, que te quiere volver a traer la felicidad. Las ofensas, lo primero que quitan es el gozo. Las ofensas te quitan el honor. Te tienes que salir de aquí sabiendo que hay un honor y una alegría que Dios hoy quiere poner. Pero es solamente para los que alcanzan la misericordia. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la misericordia? Acercarme al trono y decirle, Señor, te creo, mía, es mía. La tomo, no la suelto. Es mía esa misericordia, es mía. Y el día de hoy tomo esa misericordia. Y a veces nos sentimos tan mal porque cometemos errores.
Nos sentimos tan mal porque nos hemos equivocado. Echamos a perder familia, negocios, relaciones, echamos a perder un montón de cosas. Pero hoy te digo, la misericordia te vuelve a traer en la posición correcta. Porque en la misericordia caminas con Dios. Tienes que salir caminando con Dios de aquí. Aunque te vayas en la combi, en el carro, a pie, aunque te vayas en el helicóptero. ¿Quién trae el helicóptero? Te tienes que ir con Dios. Te tienes que ir con Dios. Amén. Por eso yo les pido, acérquense al trono con confianza. Con confianza. Te has equivocado, no importa. Para eso es la misericordia de Dios. La regaste bien feo, no le hace. Para eso es la misericordia de Dios. Ofendiste o te ofendieron, acércate. La misericordia de Dios va a sanar esa ofensa. Con ofensas no funciona nada. Sí funciona. La ofensa es un veneno y lo que haces, si no lo quitas, contaminas a los que están a tu alrededor. Pero la misericordia de Dios te quita un peso. Tienes que salir de aquí libre. Te quita el peso de tu culpa. La misericordia de Dios te quita el peso de tu culpa. Así es de que, ¿qué les parece si nos ponemos de pie y oramos para que esto suceda? Dile con todo su corazón: Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Salvador, tú eres el que me aconseja, tú eres el que a veces permites que en mi vida haya situaciones difíciles para que yo aprenda de misericordia. Tu misericordia, pero hoy quiero alcanzarla. Por eso, con toda confianza, no importando los errores que he cometido, hoy me acerco con toda confianza a tu trono y quiero alcanzar la misericordia. La tomo, la hago mía, me la has entregado y tu misericordia es de la eternidad para la eternidad. Hoy se quita culpa de mi vida. Soy libre, soy libre. Dígale gracias, Señor. Soy libre, libre para amarte, para seguirte, para continuar la vida. Gracias, porque para mí es más importante la misericordia que la vida. Gracias, Señor. ¿Le creen? Amén. Amén. Tienes que salir creyéndole al Señor. Y estoy seguro que a algunos ya se les quitó el peso que traían. Porque a veces, qué regada, qué errores, cuántos fallas hemos tenido. ¿Cuántas cosas nos han dicho para ofendernos o cuántas hemos ofendido y nosotros nos vemos como que no, yo no ofendo? No. Y eso nos va cargando y nos hace que no seamos felices. Pero hoy, con la misericordia de Dios, vas a disfrutar tu familia, los frijolitos, el trabajo, porque hay quienes le perdieron ya hasta el gusto al trabajo. Vas a encontrarle sabor a la comida ahora que ya terminamos el ayuno. Vas a encontrarle sabor al orar. ¿Por qué? Porque ahora el trono está aquí. Y te acercaste a que se volviera a sentar tu Señor, tu Dios. Sé feliz. Dios está contigo. Es tan importante entender la misericordia, pero también agarrarla, tómala, alcánzala. Síguela alcanzando. Pero mañana hay otra. ¿Y qué vas a hacer mañana? Alcánzala. Pero el martes hay otra misericordia. Alcánzala. Porque esa es toda tu vida. Porque Él nos lleva de la eternidad a la eternidad en su misericordia. Amén. Amén. Amén.